Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Un gusto realmente darles la bienvenida a este espacio virtual para el desarrollo de la mesa La educación en el Bicentenario, las agendas de la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación. Esta es la cuarta mesa del ciclo de discusiones desde las ciencias sociales titulado La República como promesa y las aspiraciones de las nuevas generaciones, que organiza la Comisión Bicentenario y más de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC. Hoy contamos con 5 panelistas con importantes trayectorias en el campo de la investigación educativa que nos presentarán aportes para la reflexión y análisis de nuestra historia como república desde la educación. Historia que se ve además tensionada en el actual escenario de pandemia, ¿no? Los logros y las limitaciones de nuestra construcción como república y el papel central de la educación en este proceso se hacen evidentes en los tiempos en los que vivimos actualmente. Ahí la urgencia de este espacio y agradecer enormemente la participación y la disposición de Patricia, Ricardo, María, Martín y Fanny, que van a ser nuestros panelistas hoy día, ¿no? Muchas gracias realmente por su participación, en especial a Fanny Muñoz por la organización de esta mesa, de este espacio y la invitación a los colegas, y a Narda Enríquez, que preside la Comisión Bicentenario y más de la facultad. Bueno, también a Patricia Ruiz Bravo, perdón, nuestra decana, que es quien ha impulsado todo este proceso de reflexionar desde las ciencias sociales como facultad, como colectivo de y científicas sociales sobre la historia y lo que somos como república hoy, ¿no? Hoy día entonces tenemos la presentación de Ricardo Cuenca, doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid, que es director general del Instituto de Estudios Peruanos y docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él presenta una ponencia titulada La formación del sujeto político, escuela y ciudadanía en el Perú. Luego está María Ballarín, doctora en política educativa por la Universidad de Bath, es investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo y nos presenta hoy una ponencia titulada Mejorando la implicancias de la segregación educativa en el Perú. Está también Martín Santos, doctor en sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una ponencia titulada Educación y sociedad jerárquica en el Perú de hoy. Patricia Salas O'Brien, magíster en Ciencias con mención en Estrategias de Desarrollo y Políticas Sociales, ex ministra de Educación, docente de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, nos presenta la ponencia Magisterio Docencia, Desencuentros y Esfuerzos buscando el desarrollo docente. Y Fanny Muñoz, doctora en Historia por el Colegio de México, profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos presenta la ponencia Educación, Agencia y Libertad para las Mujeres en la República, una promesa por cumplir. La dinámica de la mesa, para contarle al público, es que los expositores tendrán cada uno 15 minutos. Luego, Diego Palacios, que nos asiste en este espacio, va a leernos las preguntas que ustedes puedan ir colocando durante las presentaciones en el chat. Y luego tenemos una ronda adicional de 5 minutos para cada ponente para responder las preguntas. Quiero anticipar, lo voy a recordar al final, que esta es la cuarta mesa, como les mencioné. Tenemos una quinta mesa el jueves 1 de octubre de 12 a 2 de la tarde, titulada Memoria, Estado e Imaginarios Nacionales, para que sigan conectados en nuestro ciclo de mesas que tiene también actividades en los próximos 2 meses. Entonces, sin más, y agradeciendo nuevamente la participación de todos nuestros panelistas y del público que está aquí, quiero darle la palabra entonces al doctor Ricardo Cuenca, con la ponencia La formación del sujeto político, escuela y ciudadanía en el Perú. Gracias, Ricardo. Mil gracias, Inés. Muy buenas tardes con todos, con todas. Quiero empezar agradeciendo muchísimo a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, a Narda en particular y a Fanny Muñoz, a Narda Enríquez y a Fanny Muñoz por la invitación y el gusto de compartir esta mesa con Fanny, con Inés, con Patricia, con María y con Martín. Espero que sea lo suficientemente tentadora para la discusión y que provoque algunas reflexiones en todos los que estamos participando ahora. Debo confesar que he tenido una enorme duda sobre qué presentar, ¿no es cierto? Si concentrarme en un periodo o más bien tratar de dar una presentación panorámica general respecto de esta pregunta, que es la que conduce esta ponencia, pero además un proyecto en el que estoy trabajando ahora, que tiene que ver con cómo han sido las relaciones entre la formación ciudadana y los proyectos nacionales en los últimos 200 años en el país y cuáles han sido las consecuencias de estas relaciones en la actualidad.
Y entonces la idea es mirar en esta larga duración qué es lo que ha pasado con la formación ciudadana, y he optado por concentrarme en la panorámica. Y entonces en estos 15 minutos voy a hacer un ejercicio de deporte de alto riesgo y voy a tratar de pensar estos 200 años en 13 minutos. Em, Antes de entrar a la propuesta que les tengo de respuestas a estas preguntas sobre las relaciones entre la formación ciudadana, los proyectos nacionales y sus consecuencias actuales, quiero detenerme muy brevemente en dos asuntos que creo que son Ricardo, has apagado tu micro. perdón, se apagó el micro, no sé de qué altura, pero bueno. Les decía que antes de entrar directamente a esta síntesis apretada de esta panorámica de los 200 años, quiero muy brevemente detenerme en dos asuntos que creo que expresan la posición desde donde estoy construyendo estas opiniones. Uno, partir de la idea de que la educación es un hecho político, ¿no? Y que aun cuando ha estado en las discusiones permanentemente asociados con una cuestión pedagógica, que ciertamente lo es, o educativa o didáctica, que ciertamente lo es, a veces olvidamos que el origen, uno de los orígenes fundamentales de la educación y de los sistemas educativos tiene que ver con esta dimensión política. Eh, y uno puede darle muchas entradas a esto. Yo solamente mencionar que el hecho de que la educación sea considerado como, valga la redundancia, un hecho político, tiene que ver con que no solo se modifican aprendizajes o se incluyen aprendizajes, sino que además se modifican las instituciones sociales. La educación es un instrumento de modificación de instituciones sociales. Eh, la educación influye en las personas y por lo tanto es un acto político. Y por supuesto tiene dos cosas que son las que se acercan más a la propuesta que les traigo. Y uno, ya muy trabajado por Henri Giroux, que tiene que ver con que la escuela es el primer espacio de vida en comunidad que todos atravesamos entre diferentes. Dejamos la familia, los conocidos, para incorporarnos en un espacio de comunidad con otros. Y esto, entre otras cosas, obliga y nos hace pensar en esta vieja idea de Bourdieu respecto de los espíritus del Estado, cuando toma la idea de criaturas del Estado de Bernhard, ¿no? Entonces, hay allí mucho contenido claramente expresado de cómo la educación es un hecho político. Y la segunda idea es que los sistemas educativos forman de manera más o menos deliberada sujetos políticos, aun cuando se cree que no ha sido tan explícita esta relación, no hay forma de escaparse a esta formación de sujetos políticos. Y por sujetos políticos podemos eh, utilizar la definición más amplia y general asociada a ciudadano, a ciudadana, pero también podemos empezar a mirarlo con mucho mayor detenimiento y considerar a sujetos políticos desde varias perspectivas. Yo particularmente me estoy sirviendo de esta idea desarrollada por Laclau y Chantal Mouffe, que además mi compañera de mesa ya desarrolló en algún texto también, María Ballarín, de la idea de darle a la construcción de ciudadanía, a la construcción de un sujeto político, dos características fundamentales. Una primera, que es una concepción muy constructivista de la identidad y por lo tanto esto va cambiando permanentemente en un proceso en el que los sujetos se relacionan con las instituciones de una manera mucho más dinámica que lo que las identidades políticas, digamos, estáticas podrían decirlo. Y lo segundo es que en este proceso la interacción de estos individuos es lo que genera este espacio de interacción. Si bien es cierto, esto es una posición muy postmarxista, que no va tan de la mano con la vieja idea republicana de ciudadanía, nos sirve, creo, para entender algunos de las perspectivas y enfoques que quiero mencionarles. Dicho esto, quiero
presentarles que a lo largo de estos 200 años la relación de la ciudadanía con la educación ha sido una relación que podríamos mirar en varias dimensiones, en varias líneas. Una de ellas que se ha mantenido permanentemente desde la instalación de los sistemas educativos a mediados del siglo XIX hasta ahora, ha sido más bien permanente y tiene que ver con esta vieja idea de tradición autoritaria que ha tenido la educación como parte de un sistema. Las asimetrías han estado permanentes y esto de alguna u otra manera se ha sostenido a lo largo de estos años, y es por eso que ahora uno puede, por ejemplo, ver los estudios que siguen considerando que la escuela, estudios en los que los estudiantes siguen opinando que las escuelas siguen teniendo comportamientos y normas a veces antidemocráticas, inclusive en aquellas que parecieran ser escuelas progresistas, con unos proyectos educativos progresistas, ¿no? Entonces, eso de ahí, en estos 200 años, con más o menos énfasis se ha mantenido, a diferencia de cómo el Estado ha tratado de generar estas matrices culturales respecto de la ciudadanía. Quiero decir, qué es lo que ha intentado enseñar, cómo lo ha hecho y con qué consecuencias, ¿no? Entonces, aun cuando la tradición autoritaria se mantiene, la relación de la formación ciudadana a lo largo de estos años con la propia educación y los proyectos nacionales han ido cambiando. Y más bien en eso es donde me quiero concentrar, no en la parte de no cambio, sino en la parte que creo yo ha generado o genera mayor interés para la propuesta que les tengo. Y es que la formación ciudadana a lo largo de estos 200 años ha sido muy desigual en términos de atención, con objetivos cambiantes, muy asociados a proyectos nacionales distintos, y esto ha impedido de alguna u otra manera que lleguemos de una manera mucho más consolidada al ejercicio ciudadano actual, ¿no? Y por eso tengo como 4 grandes periodos que quiero compartir con ustedes. Uno primero, al que estoy llamando ciudadanía nacionalista, de manera arbitraria, eh, que va desde la temprana república hasta poco antes de la guerra con Chile, ¿no es cierto? Que incluye fundamentalmente, entonces es un periodo que va entre 1822 y 1879, 1880. Este periodo incluye 2 proyectos educativos claramente definidos en la historia, un proyecto republicano, inicialmente consolidado en el protectorado, pero que tuvo como objetivo principal tener una educación para forjar la nación. No hay duda que tanto los contenidos de educación como los objetivos de estos proyectos educativos en el marco de los proyectos nacionales tenían el énfasis particular en el que el sistema educativo tenía como tarea principal formar ciudadanos que ayuden a construir esta nación floreciente, reciente, que necesitaba de ciudadanos. Y aunque esta idea se ha permanecido a lo largo del tiempo, es acá, en este origen republicano, donde tiene un énfasis muchísimo mayor que en otros periodos, como voy a mencionar. Entonces, en síntesis, el énfasis principal en este periodo es tener una formación ciudadana muy cercana a los valores patrióticos y cívicos, que se necesitaban para terminar, por un lado, de formar esta ciudadanía, pero por otro lado de convencer que esta idea de república era la idea más correcta y más importante. Un segundo periodo que quiero compartir con ustedes tiene que ver ya en el siglo XX, a partir del principio del siglo XX, y que es un periodo muy largo y riesgoso porque lo calculo entre 1902, donde se empieza a dar forma al proyecto civilista de la educación, hasta el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas a finales de los años 70 y durante 60, perdón, y de los 70. Y es Ricardo, un periodo... 5 minutos. Perfecto, gracias. Y es un periodo que lo que tiene es una concentración muy importante en la idea de construir un país para la modernidad, para el ingreso a la modernidad y la modernización. Y entonces es un gran periodo muy desarrollista. Por supuesto que tiene ahí algunos elementos para discutir, como los proyectos indigenistas de la década del 30 y primera mitad del 40, pero la idea fundamental es que la formación ciudadana es la formación de una nación para el progreso,
para el desarrollo, para el crecimiento, para la modernización. Y es por eso que cuando uno mira, por ejemplo, la formación ciudadana en la época de la reforma educativa de Velasco, este tema de forja de la nación pierde peso y énfasis respecto a la idea de un nuevo peruano, de un nuevo estudiante que pueda contribuir con su trabajo a un modelo de desarrollo y de crecimiento económico que por supuesto se tenía en ese momento. Y el último periodo, que es el periodo más reciente que podemos iniciar a partir de los proyectos educativos de los 90, en el que la formación ciudadana deja de lado, de alguna u otra manera, esta vieja idea de la nación, de principios de la república, diluye de alguna manera esta idea de desarrollista, del progreso, para poder entrar en esta idea en esta combinación que algunos llaman neoliberal, que algunos llaman tecnocrática, que algunos llaman meritocrática. No vamos a entrar en disquisiciones, digamos, en este momento, en el que se pide que las personas puedan comprender las reglas del juego, del crecimiento y de la democracia. Y por lo tanto, la responsabilidad termina siendo una responsabilidad más individual a lo Foucault. Y entonces lo que tenemos es este enfoque ya no nacionalista ni desarrollista, sino más bien institucionalista, en la que la formación ciudadana y la idea de formación del sujeto es un sujeto capaz de respetar las reglas del juego, estas nuevas reglas de juego, conocer las instituciones, las reglas de la democracia, las instituciones que la conforman y por lo tanto manejarse dentro de ese juego de reglas para poder desarrollar una especie de crecimiento con democratización, que es lo que se inspira frente a la idea errada de pensar que los enfoques neoliberales no quieren al Estado, ¿no es cierto? Lo que pasa es que quieren un Estado distinto. No es lo mismo un proyecto neoliberal que un proyecto anarcocapitalista, por ejemplo, ¿no es cierto? Y lo interesante de este periodo, para terminar, Inés, colegas, es que esto empieza a finales de los 90 y principios de los 2000 a enfrentarse con una posición contrahegemónica de la formación ciudadana como producto de las discusiones respecto de las políticas de identidades de reconocimiento. Y entonces ya no terminaba siendo suficiente conocer institucionalmente el funcionamiento de la democracia, institucionalmente el funcionamiento del Estado, sino que se necesitaba empezar a imaginarse una relación ya no solo del ciudadano con el gobierno, sino una relación entre ciudadanos. Y por lo tanto, la idea de colocar temas en la agenda pública de discusión, de reconocer que el enfoque de género, que las identidades sexuales forman parte de una discusión de ciudadanía, empieza a ser un discurso contrahegemónico a esta situación más bien concentrada en el tema institucionalista, ¿no? Entonces, así nos encuentra desde mi punto de vista el final de los 200 años en este espacio de disputa, porque lo cierto, y con esto acabo, es que dos conclusiones, más que conclusiones, dos ideas finales que quiero compartir. Una primera es que se ha discutido mucho desde la propuesta de Tito Flores en un contexto particular, pero luego de Vergara, si hay república, si es posible tener repúblicas sin ciudadanos o tener ciudadanos sin república. Lo que yo creo es que estamos ante una nueva situación, ante una nueva relación de ciudadanos con un espacio que es, como dice Carmen MacEvoy, una república agrietada. Yo me he tomado el adjetivo de agrietada para hablar de ciudadanía agrietada también, ¿no es cierto? Y entonces lo que hay es una relación diferente que se empieza a formar entre el Estado y la sociedad, entre el gobierno y la ciudadanía, y ese Estado se encuentra con un enorme desencuentro entre lo que se enseña, lo que se espera que se enseñe en ciudadanía y las actitudes que los propios estudiantes están teniendo ahora. Y entonces en este desencuentro es donde estamos ahora, en este desencuentro ciudadano y republicano en el que nos encontramos luego de 200 años, cuyo origen, entre otras cosas, como hipótesis final, tiene que ver con esta forma tan desigual que se ha ido moviendo la formación ciudadana y cómo cada una de las etapas no se ha podido consolidar en su momento. Así que esa era la propuesta para discutir y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, también por tu exacto uso del tiempo. Muchas gracias. Quiero solo rápidamente comentarles que pongan en el chat, ¿no?, a los participantes. La dinámica va a ser que después de las ponencias, la persona que nos asiste, Diego Palacios, va a leer las preguntas. Entonces vayan colocando las preguntas en el chat
que luego se van a poder leer. Diríjanlas a todos o a Diego, no a los panelistas, para la lectura final. Y le doy la palabra ahora a María Ballarín, que nos va a presentar la ponencia titulada Mejorando sin equidad, implicancias de la segregación educativa. Gracias. Gracias, Inés. Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer a Fanny, a Narda y a la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC por esta invitación. Un gran gusto compartir la mesa con los demás invitados. Creo que la secuencia funciona muy bien. Yo me quiero concentrar más en el último tramo de estos 200 años, y conectar un poco con esa idea que menciona Ricardo de la escuela como espacio de formación ciudadana y como espacio de encuentro con otros. El periodo republicano se inicia con una promesa igualitaria que en la Constitución de 1823 se traduce, entre otras cosas, en la declaración de la instrucción pública, de la educación, digamos, como una necesidad común y una responsabilidad de la República, que debía brindarla igualmente a todos los individuos. Entonces creo que cabe, digamos, preguntarse de cara al Bicentenario, cómo hemos avanzado en relación con esa promesa democratizadora de la educación. Se trata de una promesa que ha tardado mucho tiempo en materializarse y lo ha hecho solo de manera parcial, al punto que hoy el nuevo proyecto educativo nacional establece el avance hacia una ciudadanía plena como el principal reto que enfrenta el sistema educativo de aquí hacia adelante. ¿Okay? Si uno mira la trayectoria de la educación peruana en los últimos 20 años, luego de la debacle del sistema educativo en el último cuarto del siglo XX, hay una historia de mejoras importantes, no solo en el acceso a la educación, sino también en la progresión de los estudiantes a lo largo de la educación básica y también en los logros de aprendizaje. Una historia que contrasta bastante con la narrativa común negativa que se ha instalado en el imaginario colectivo con respecto a la situación de la educación peruana. Entonces, quiero pasar revista un poco a esta historia para luego entrar a la otra parte de la historia, que es el mejorando sin equidad. Hemos avanzado muchísimo en la democratización del acceso a la educación, en todos los niveles educativos, pero sobre todo si miramos el nivel secundario y el nivel inicial, el progreso que hemos tenido en los últimos años es realmente notable. El acceso a la educación secundaria es hoy casi universal, el acceso a la primaria ya lo era, y ha habido un aumento constante de la escolaridad en la educación inicial, lo cual es una buena noticia. En comparación con otros países de la región, el Perú es el país que más ha crecido en la cobertura de inicial y la cobertura ha mejorado en todos los quintiles de ingreso, lo cual implica una reducción de la desigualdad en relación con el acceso. Y lo mismo ha ocurrido en la educación secundaria. La mejora en la tasa de acceso se dio principalmente por un proceso de inclusión educativa de los sectores de menores ingresos que permanecían fuera del sistema educativo. Entonces esa es una historia bastante positiva, digamos, la historia del acceso. También hemos mejorado muchísimo en los indicadores de progresión en la trayectoria educativa, que hasta la década del 90 mostraban problemas muy, muy serios. La repitencia, tanto en primaria como en secundaria, se ha reducido muchísimo, la asistencia escolar se ha incrementado, lo cual es doblemente notable en un contexto de reducción de la repitencia, y el porcentaje de los estudiantes con sobreedad en el sistema educativo también se ha reducido notablemente. Entonces, esta es parte de la historia de mejoras. Si consideramos los resultados de aprendizaje, el progreso en las últimas 2 décadas, pero sobre todo en la última década, es también muy importante. Nosotros iniciábamos la década, digamos, el nuevo milenio, en el 2004 creo que fue, con una declaratoria de emergencia de la educación peruana, ¿no? En vista de los terribles resultados en las evaluaciones internacionales sobre todo. Ahora, casi 20 años después, lo que encontramos es que aunque los estudiantes peruanos siguen teniendo
desempeños marcadamente por debajo del promedio regional en las evaluaciones PISA, por ejemplo, con todas las críticas que uno puede tener sobre ellas. Han habido, digamos, se ha logrado alcanzar desempeños sistemáticamente mejores a lo largo de todo el periodo. El Perú ha tenido mejoras en un contexto regional donde en general los resultados han mostrado cierto estancamiento. El Perú ha mejorado muchísimo en comparación con países como Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia. Y la evidencia de mejoras en los aprendizajes también se confirma en otras evaluaciones internacionales, las regionales como las pruebas CERCE y TERCE para el tercer y sexto grado de primaria, así como en las evaluaciones censales nacionales, que muestran una mejora muy marcada en los desempeños, sobre todo en primaria, entre el año 2007 y el año 2015. Entonces, si bien el Perú sigue siendo un país con desempeños medios a bajos en relación con otros países de la región, existe una coincidencia en todas las fuentes en presentar un escenario de mejora a ritmos muy significativos. Es una historia muy positiva desde el punto de vista del acceso, de la progresión y de los resultados, que contrasta, sin embargo, con una historia muy preocupante de creciente desigualdad, que es la historia, digamos, en la que me quiero enfocar, ¿no? Si nosotros miramos la situación del Perú a partir de los datos de nivel socioeconómico de las pruebas PISA, por ejemplo, encontramos que la trayectoria del país en los últimos 20 años destaca por su retroceso en los resultados de equidad educativa. Si bien el Perú mejoró notablemente en los resultados de calidad, en los logros de aprendizaje, las mejoras fueron mucho mayores en los estratos de nivel socioeconómico alto que en los más pobres. En los últimos 20 años, aunque los estudiantes de todos los estratos sociales mejoraron los resultados en las pruebas, el Perú es el único país de la región que participa en estas pruebas donde la brecha de aprendizaje entre estudiantes ricos y pobres se amplió. Esto va a contracorriente de lo ocurrido en otros países de la región como Argentina, Brasil, Chile, que son los que participan regularmente en las pruebas PISA, todos los cuales redujeron la brecha de resultados entre estudiantes de distintos estratos socioeconómicos. El Perú es un caso singular, pues tiene una estructura social levemente menos desigual que el promedio de esos países, y sin embargo la desigualdad educativa es mucho mayor. Aunque el Perú en los últimos 20 años mejoró levemente la distribución de los ingresos, la brecha educativa aumentó considerablemente, lo cual indica que el sistema educativo es más desigual que la estructura social del país. Y el Perú es el país que más, donde la desigualdad educativa y la segregación entre niveles socioeconómicos más creció. Ahora, si miramos qué cosa ha pasado con la composición de las escuelas en este periodo, encontramos digamos, la composición social, qué tipo de estudiantes van a las escuelas, y esto va un poco al punto de la escuela que mencionaba Ricardo, de esa idea de la escuela como un espacio de encuentro con otros, ¿ok? Lo que les mencionaba hasta ahora era, digamos, cómo el nivel socioeconómico marca los resultados de aprendizaje. Pero, ¿qué sabemos sobre la escuela como un espacio de encuentro con otros, ¿no? Si nosotros miramos lo que ha ocurrido con la composición social de las escuelas en las últimas décadas, encontramos que si bien el nivel socioeconómico de los estudiantes en general ha mejorado de manera proporcional a la mejora económica en el país, las escuelas, tanto en el sector público como en el sector privado, se han vuelto mucho más homogéneas en su composición. Es decir, atienden a estudiantes que se parecen entre sí, y mucho más heterogéneas, mucho más diferentes entre escuelas. Es decir, las escuelas están compuestas cada vez más por estudiantes de un nivel socioeconómico similar, y a la vez son más disímiles entre sí. Esto da cuenta de un sistema educativo profundamente estratificado y de un proceso de estratificación en ascenso, lo cual tiene implicancias muy, muy serias, digamos, para esta idea de la escuela como una institución democratizadora, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado para que esto, digamos, qué cosa explica esas tendencias? María, disculpa, 5 minutos. Ok. Una línea de explicación podría llevarnos a considerar
cómo la segregación escolar refleja la desigualdad socioeconómica en el país. Pero como vimos, la segregación escolar aumentó mientras que la distribución de ingresos en el país y la pobreza se reducía. Otra línea de explicación que se suele utilizar para explicar los patrones de segregación educativa tiene que ver con los patrones de segregación residencial y espacial. Pero esa línea, en el caso peruano, y no podría adentrarme en eso si les interesa, pero no lo voy a hacer ahora, pero esta línea no pareciera explicar lo que ha ocurrido en el caso peruano, donde la segregación residencial no se ha profundizado en estas últimas décadas. Ha mutado muchísimo, pero no parece haberse profundizado. Una explicación más plausible nos lleva a enfocarnos en el funcionamiento del mercado educativo en el Perú. Como sabemos, en el Perú no se han implementado políticas de mercado en la educación pública, pero sí ha habido un crecimiento muy acelerado del mercado de la educación privada a partir de la liberalización de la inversión privada en la educación. Un proceso que dio lugar no solo a la proliferación de universidades privadas de todo tipo y calidad, sino también a escuelas de todo tipo y calidad, aunque sobre todo a escuelas privadas de bajo costo en un contexto de baja o nula regulación. Eso que hemos visto en la educación superior, que ahora se trata de gobernar, digamos, a partir de la nueva ley de educación superior, del trabajo de la SUNEDU, etc., ha ocurrido también a nivel de la educación básica. Las familias peruanas de toda condición socioeconómica tienen hoy día la opción de escoger entre enviar a sus hijos a una escuela pública o a una privada, siempre y cuando sus ingresos lo permitan. Pero la lógica del mercado ha generado también una universalización de la elección, de la libre elección de escuelas, no solo en el sector privado, sino también en el sector público, donde las familias escogen también a qué escuela pública enviar a sus hijos, y donde estas decisiones, es decir, el ingreso a la escuela elegida, dependen de varios criterios entre los que se encuentran los aportes voluntarios de las familias. Voluntarios. Es por eso que vemos una mayor estratificación no solo en el sector privado, sino también en el sector público de la educación. El Perú es una anomalía en lo que respecta a la libre elección de escuelas. No solo no existen zonas de matrícula, sino que tenemos un sistema de matrícula fuertemente discrecional, donde los directivos de escuelas públicas y privadas tienen la posibilidad de aplicar diferentes criterios para aceptar a estudiantes en sus escuelas. Lo que se ha extendido entonces en esas últimas décadas no solo es la oferta y demanda por servicios de educación privada, sino la lógica del mercado y la libre elección de escuelas. Esto, la libertad de elegir, es algo que puede parecer muy benigno y hasta justo desde el punto de vista individual, pero es algo cuyos efectos acumulativos puede generar los profundos patrones de desigualdad que vemos en el sistema educativo peruano. ¿Qué implicancias tiene esto? Una primera implicancia, digamos, con respecto ¿qué implicancias tiene esto frente a esta idea de la promesa democratizadora de la educación, ¿no? Una primera implicancia es digamos, cómo construir ciudadanía desde la escuela, cuando el espacio escolar no es, como decía Ricardo, un espacio de encuentro entre diferentes, sino sobre todo un espacio de encuentro entre iguales, ¿no? Pero la segregación tiene implicancias también para la democratización de la calidad educativa, pues la composición social de las escuelas tiene un impacto claro en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Aquellos que se educan entre pares de un nivel socioeconómico bajo tienden a lograr peores resultados, no solo por el efecto de pares, sino por la concentración de estudiantes pobres que impacta todas las dinámicas de la escuela, desde la organización escolar hasta el clima de aula, lo que hacen los docentes, etc. Empezar a pensar en cómo dessegregar el sistema educativo peruano es una tarea urgente de cara a lo que nos viene por delante, digamos, en esta celebración del Bicentenario. Esto claramente pasa por repensar la gobernanza del sistema público y privado para mitigar el impacto de la libre elección de escuelas, mejorando los sistemas de matrícula, controlando la proliferación de escuelas de bajo costo, algo que ha empezado a ocurrir de manera más o menos natural, aparentemente en el contexto de la pandemia, ¿no? Pasa también por repensar los sistemas de financiamiento educativo para que los recursos se destinen de manera diferenciada a distintos tipos de escuelas, pero en general pasa por revalorizar la escuela pública gratuita para que ésta se convierta en una alternativa atractiva para las mayorías y en especial para las clases medias ¿Aló? y grado hacia la educación privada. ¿Aló, Gracias. sí?
Gracias, María. Pasamos ahora a la presentación de Martín Santos, titulada Educación y Sociedad Jerárquica en el Perú de hoy. Gracias, Inés, y saludos a todos y todas. Muy interesante las presentaciones de mis colegas. Hay muchos puntos de contacto con, ¿no?, las cosas que voy a decir con Ricardo, bueno, también con María, ¿no?, y me imagino que también con Fanny y con Patricia, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir presentando algunas ideas principales y también leyendo algunos hallazgos relacionados a mis investigaciones, ¿no? Entonces, voy a comenzar y, bueno, y agradezco la invitación, ¿no?, de toda la comisión organizadora y deseando que esto siga, este espacio de debate continúe, ¿no? Bien, hay un cambio en el título, ¿no?, de la presentación. El tema es el mismo, pero el título es diferente, ¿no? Educación, reconocimiento y subjetivación de cara al bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? Lo primero es, a modo de introducción, el siglo XX ha estado marcado por la expansión mundial de la educación básica, más recientemente por la expansión de la educación superior, pese a que las brechas, como sabemos, continúan, ¿no?, sociales, étnicas y de género en la educación superior, en el acceso y la permanencia. Pero la importancia, ¿no?, de la expansión educativa no radica solamente en el aumento demográfico del cuerpo estudiantil, sino que el kit del asunto tiene que ver con que se trata de sociedades, las sociedades contemporáneas que han sido transformadas de raíz por la educación escolarizada, ¿no? Y aquí, digamos, en diálogo con lo que ha planteado David Baker al respecto, ¿no? Entonces, si entendemos a la educación como institución, hay que preguntarnos por las consecuencias, por la irradiación de la esfera educativa en la economía, en la política, en los modelos culturales, en los ejes de diferenciación social, en la identidad de las personas, y la construcción de sujetos, ¿no?, que es el tema del que voy a ir hablando en la presentación, el tema de construcción de sujetos. Entonces hay un punto de contacto con lo que ha planteado Ricardo. Bueno, sabemos que diversos investigadores coinciden en señalar que el siglo XX en el Perú, ¿no?, lo han denominado como el siglo de la educación. Carlos Contreras y otros, ¿no? Eso me parece una definición pertinente para entender una característica de la constitución del Perú como país, el siglo de la educación, en el siglo XX, ¿no? Ahora, esa educación ha sido entendida, ¿no?, de diferentes maneras, y quiero subrayar ese hecho, ¿no? Ha sido entendida como una estrategia de inclusión social, todo lo que tiene que ver con el proyecto civilista, civilizador, entre comillas, de los indios, etcétera, toda esa línea, ¿no?, de forma de ser entendido en términos de construcción de Estado-nación, élites políticas, pero también ha sido entendido como una posibilidad de movilidad social, ¿no? El maestro rural, que en las primeras décadas del siglo XX iba a las comunidades rurales, entre comillas, esta suerte de nuevo Misti que aparecía en el escenario y que introdujo grandes cambios, su presencia, sus relaciones, y que se convirtió en una especie de modelo para la población local en términos de posible movilidad social. Pero también ha sido entendida como filtro social, es decir, la educación es un filtro a la movilidad social y a la inclusión política, el que tiene ciertos requerimientos educativos pasa ese filtro, el que no, no, entonces también es filtro social, pero también es factor de contradicción, ¿no? Es decir, la educación en el Perú en el siglo XX sin duda ha revolucionado las expectativas sociales, ya no solo de movilidad social, sino en relación al país, lo que le puede demandar al Estado, y también la imagen que se han venido haciendo de sí mismos los peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, la educación ha sido eso, y es eso y mucho más, ¿no?, ahora en el siglo XXI. Ahora, voy entrando ya en materia, ¿no?, y me van avisando luego con el tiempo. Hay una tendencia de pensar al Perú y a la educación en términos de carencia, ¿no?, que es algo fundamental en lo que voy a decir, en lo que viene, ¿no? Siempre es lo que nos falta. Creo que hay que romper con eso, ¿no? Hay que preguntarnos más bien qué sí tenemos, qué recursos sí tenemos y cómo movilizarlos, cómo sacarles el jugo a esos recursos, qué podemos construir con lo que tenemos, y a partir de ahí haremos una hoja de ruta para lo que viene en el Perú, ¿no? En relación a eso, a mi crítica a la visión deficitaria de la educación, ¿no?, o el sistema educativo entendido como institución, como lo he dicho antes, la pregunta que quiero plantear es, ¿cómo los individuos, los estudiantes, se vuelven sujetos en las instituciones educativas peruanas, ¿no? ¿Qué tipo de sujetos emergen? Esa pregunta, como se imaginarán, es una pregunta muy fuerte, muy grande, entonces tengo un par de atingencias con respecto a la pregunta y luego paso a mencionar algunos hallazgos de mis investigaciones en diálogo con la pregunta y con eso terminaría.
Hago 3 precisiones antes de poder contestar esa pregunta o tratar de contestarla. La primera es que nosotros podemos leer la historia del siglo XX en el Perú, bueno, y hasta el día de hoy, como la tensión entre una sociedad jerárquica, que aún lo seguimos siendo vigente, puedo explicar luego a qué me refiero exactamente con eso, relación de superioridad, inferioridad, marcar siempre al inferior en términos negativos y nunca se sabe quién es el que jerarquiza, que podemos hablar sobre eso, pero una tensión entre una sociedad jerárquica, por un lado, y expectativas de horizontalidad de trato y de reconocimiento por el otro. Esa tensión creo que marca el siglo XX, sobre todo después de la mitad del siglo XX. Y en ese sentido creo que se puede pensar que el siglo XX nuestro peruano es un siglo de la lucha por el reconocimiento, ¿no? Y ahí hay autores que podemos mencionar, etcétera. Pero el punto es que, para mi modo de ver, eso adquiere un especial significado en el marco de una sociedad jerárquica como la peruana. Es decir, uno podría decir que todas las sociedades del mundo han pasado por ese proceso de lucha por el reconocimiento, pero el tema es, en un país con nuestras características de sociedad jerárquica, eso se vuelve importante, ¿no? En temas como el reconocimiento y, entre comillas, pero en un sentido sociológico, el achoramiento muy propio de nuestra sociedad, se convierten en cosas claves, ¿no? Lo segundo es que, para contestar esta pregunta, no hay que entender la educación simplemente como una transmisión de conocimientos, ni solamente como socialización, sino también como construcción de una experiencia social por parte de los estudiantes. Aquí entiendo la noción de experiencia de François Dubet como la capacidad de tomar distancia frente a un rol. Repito, de los estudiantes, tomar distancia de su rol de estudiantes, de poder articular diferentes lógicas de acción en las entidades educativas. Lógicas que serían la de integración, es decir, todo proceso educativo implica sentirse parte de, integrarse al país, a la escuela, al grupo de amigos. Hay una lógica de integración en todo proceso educativo. Hay una lógica de estrategia, es decir, porque tenemos relaciones de competencia en el país, que atraviesan el país. La lógica de la estrategia recorre también las entidades educativas, esta idea de competir con otros y otras. Y la tercera lógica es, que es la que me interesa, la de subjetivación, es decir, la distancia que toman los estudiantes frente a los modelos culturales que le ofrece el país, en términos de la economía, del trabajo, del género y de otro tipo de instancias, ¿no? ¿Qué distancia toman frente a esos modelos? En esa distancia se juega la capacidad de hacerse sujeto, se juega una reflexividad. Y lo último, por supuesto, yo tendría que decir que la heterogeneidad del sistema educativo peruano es el punto de partida de cualquier reflexión. Por lo tanto, lo que voy a decir ya para ir terminando, no sé cómo estoy de tiempo ahí, si me pueden avisar, es que hay que partir de la gran heterogeneidad del sistema educativo peruano. Entonces, cuando hablamos de educación, si bien podemos marcar ciertas tendencias, pero hay que tener muy claro que la variabilidad es enorme, ¿no? Más allá de los datos de tendencia estadísticos. Entonces, a nivel de niveles educativos, de regiones, dinámicas locales, la diferencia urbano-rural, tipos de gestión. Por lo tanto, no podría yo dar conclusiones definitivas, pero sí quiero dar pistas a partir de diferentes estudios que he venido realizando con estudiantes en el paso de la educación básica a la educación superior, estudios longitudinal 1, que comenzó el 2011, 2013, 2014, cuando ya estaban en la universidad, y otro estudio sobre becarios de beca 18, el periodo 2016-17. Bueno, de ese estudio que tiene como objetivo entender el papel de las redes sociales en ese paso, quiero subrayar los temas del material que tengo que tienen que ver con temas de reconocimiento, de capacidad crítica, de crítica a las jerarquías, de expansión de horizontes, de tensiones culturales. Entonces voy a, en lo que me queda del tiempo, plantear el tema, leer una cita de algunos testimonios e ir cerrando con unas ideas finales si es que me queda el tiempo, ¿no? Martín, Bueno, vas bien de tiempo. Te quedan 6 minutos y medio. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, estoy corriendo realmente, pero en fin, me sabrán entender. Entonces, un tema es el del reconocimiento, ¿no? Y entonces aquí subrayo lo siguiente, ¿no? Es un estudiante, Fabiola, que cuando la entrevisté por primera vez, el año 2011, estaba en quinto de secundaria en aquel momento, y luego la volví a entrevistar años después, estaba en un colegio público de gestión privada de Lima, ¿no? Y lo interesante es que cuando le preguntamos cómo se sentía en el colegio, lo que destacó no fue algo académico, sino lo que dijo fue que hacían sentir a los estudiantes que importaban. Y esa era la razón por la cual se sentía bien.
¿no? Dice ella, me siento a gusto porque, o sea, puede sonar a cliché y todo eso, y aquí noten la distancia que ella va tomando, ¿no? O sea, hay un diálogo, hay una conversación ahí dialogante con estereotipos, pero siempre, ¿no? Nos imparten valores, ¿no es cierto? O sea, siempre nos tienen presente, nos deben sentir que les importamos, ¿no? Nos piden que vengamos bien uniformados, y alguien podría criticar eso, alguien externo podría decir, qué mal que se uniformen, pero ella se pregunta a sí misma y dice, pero está bien eso, ¿no? Porque nos va a servir para el futuro, para poder afrontar reglas. En cambio, en otros colegios van como quieren. Era una estudiante ella destacada y luego continuó en la educación superior también muy destacada. Pero otro estudiante que estaba lo opuesto en el espectro académico, más bien el tercio inferior, con problemas de conducta, de disciplina, y destacaba algo parecido, ¿no? Igual, cuando le preguntamos, bueno, ¿y qué quedó del colegio? Los profesores que más recuerdas, era lo mismo, ¿no? Todos saben que yo soy una persona movida y todo, pero yo siento que tienen una buena perspectiva mía. Sé que se han ido con una buena perspectiva mía pese a todo esto, ¿no? Y yo también me llevo una buena perspectiva de ellos. Entonces, este tema de sentir que en esa relación profesor-docente se está valorando algo que de repente en términos académicos no será lo asociado a sacar mejores notas, pero que cuenta para estas personas. Otro tema sería el tema de la crítica moral al tema de relaciones de autoridad, también en un contexto educativo, ¿no? Entonces aquí es una crítica a la injusticia. Un día tuve un problema con un profesor, es Fabiola otra vez, ¿no? Porque cometió una injusticia. Yo defendía a mi compañera y no le gustó. Hay muchas cosas que a veces los profesores son injustos, ¿no? Pero te tienes que callar porque tú eres el alumno y nunca tienes razón, y risas ahí, ¿no? Cuando ella dijo eso, risas. Y entonces tenía que quedarme callada y no me gusta eso, no me gusta quedarme callada ante nada. Entonces creo que por medio de eso, del derecho, porque estaba pensando estudiar derecho, lo cual luego hizo, puedo hacer algo, ¿no? En fin. Luego otro tema sería la defensa de un derecho marcando el derecho, ¿no? Caso parecido donde hay una profesora parece que golpea a un compañero de clase y ella le contesta y le dice, profesora, usted no tiene derecho a hacer eso. Y bueno, y continúa la interacción y ella dice, y todos mis amigos me aplaudieron y la profesora quedó enmudecida. La profesora le dice, es que me da cólera porque tu compañero está hablando de más. Y él le replica, pero usted no tiene ningún derecho a hacer eso, ¿no? Y esto se conecta sin duda con temas de ciudadanía, y por supuesto ustedes se preguntarán, ¿pero eso es algo que se extiende en el país? Es algo que quiero discutir hacia el final. Y ya para ir terminando, porque intuyo que ya me va a faltar el tiempo, es decir que en mi otro estudio ya de becarios de beca 18 en universidades públicas y privadas, claramente se siente el tema de la distancia cultural que ellos han encontrado, por ejemplo, en universidades privadas, pero nuevamente la crítica a la discriminación. Entonces aquí una estudiante, otra, Lucero, en una universidad privada, dice, hay personas que no necesariamente por el color de la piel ni nada, se sienten que son más que otros, o sea, quizá por el dinero que tienen, por la posición que tienen, o porque pueden acceder, o por la carrera que están estudiando, o lo que fuera, ¿no? Se sienten más importantes que otros. Y agrega que en algún momento un profesor se sintió que la discriminó por lo siguiente, ¿no? A veces yo pregunto y como que no me hacen caso a mí, pero sí a los otros compañeros que también hablan y todo. Pero no sé, es como al chico que es más, no sé, dudando, es más clarito, digamos, los profesores le hacen más caso, se acuerdan de ellos, como que le invitan a hacer actividades, proyectos en la universidad. Y a los demás que estamos participando, que también somos sus alumnos, no, simplemente no, y eso no me parece, ¿no? Finalmente, hay un tema de expansión de horizontes que sale con mucha fuerza, o sea, la universidad, con toda la crítica que le plantean a las universidades donde están, sienten que les expande los horizontes tremendamente. Y esto del conflicto cultural, con el que cerraría, que muchos lo sienten, pero digamos, uno ve que estos estudiantes, los de beca 18, son algo así como agentes culturales múltiples, es decir, saben que hay unas líneas, unas fronteras muy marcadas, pero van cruzándolas y van tomando algo de otros mundos en un entrar y salir, ¿no? Como García Canclini hubiera dicho de América Latina. Bueno, termino preguntándome un par de cosas, ¿no? Teniendo muy claro que estos datos se refieren a determinado tipo de entidades, a un determinado tipo de estudiantes en la ciudad de Lima, sin embargo creo que emergen temas que ameritan ser discutidos de una forma de país, ¿no? Y ahí lo retomamos con el tema histórico además, es que
Esos testimonios sugieren la existencia de voces que toman distancias frente al rol, que construyen una experiencia en ese proceso, que defienden derechos en el espacio del aula, que se indignan ante un maltrato, que cuestionan interacciones que establecen jerarquías, que establecen tratos diferenciados, que esperan ser reconocidos. En particular se trata de voces femeninas. Cuando hemos comparado las voces de ellos y de ellas, claramente hay una diferencia muy fuerte y muy crítica femenina que se extiende a un conjunto muy amplio del estudio, ¿no? Y entonces estamos aquí, me parece, frente a procesos de construcción de ciudadanos y ciudadanas que hay que entenderlos desde ellas. Y entonces, mientras que la presentación de Ricardo entraba desde la mirada de los proyectos del Estado, educativos, de la institución que gestiona la educación y cómo desde ahí se han construido modelos de ciudadanía, aquí estamos entrando por el otro lado y creo que ahí hay un buen diálogo para la discusión. La pregunta que dejo abierta es en qué medida las características organizativas de las instituciones educativas en el Perú actual, entendiendo la diversidad que tenemos, contribuyen a bloquear, desarrollar, potenciar o lo que fuere esos procesos de subjetivación que uno observa que se dan, así los sociólogos se den cuenta o no de esos procesos se están dando y creo que vale la pena tenerlos presentes, ¿no? Esa conversación crítica con respecto a los modelos culturales. El tema de la relación entre derechos y deberes me parece que es esencial que sea un tema de currículum y de agenda nacional, porque ese es un tema que está definiendo lo que somos también como país, esa asimetría que hay entre exigir derechos, pero aportar poco en los deberes, ¿no? Y lo mismo en términos de qué ha cambiado y qué no ha cambiado en las últimas décadas en el Perú, en la relación profesor-alumno con respecto al eje jerarquía, horizontalidad y cercanía y distancia. Si uno lee los estudios del IEP, por ejemplo, sobre zonas altoandinas, sobre Huamanga, la imagen que emerge es de un país extremadamente, entidades muy jerarquizadas, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo se da ahí la subjetivación? ¿Es que ahí no hay nada? ¿Es que solamente es silencio y temor? ¿O igual hay procesos que de repente no estamos viendo porque asumimos que son regiones jerárquicas, ¿no? Y eso nos puede llevar a otros temas más como el tema de los docentes, con los cuales uno también podría leer todo lo que ocurre con los docentes, con el marco que he presentado, y otros temas como el papel de las culturas juveniles, la educación virtual, la sociedad red, todo eso lo que hace es complejiza la discusión del tema que he planteado. Gracias, no sé si me he pasado el tiempo, no me han avisado. Muchas gracias, Martín. Pasamos ahora a la participación de Patricia Salas, con la ponencia titulada Magisterio, Docencia, Desencuentros y Esfuerzos buscando el desarrollo docente. Gracias, Patricia. Buenos días con todos, con todas. A ver. Escuchamos un poquito bajo, Patricia, disculpa. A ver. ¿Ahora me escuchan mejor? Seguimos bajito. ¿Ahora? ¿Me escuchan mejor? Un poco mejor, Patricia. Tal vez podrías hablar un poquito más alto para escuchar mejor. ¿Ahora me escuchan mejor? Perfecto. Sí, perfecto, gracias. Bueno, de lo que trabajamos con Fanny me pidió que me dedicara al tema de docencia, sobre todo desde la experiencia que tuvimos con la ley de reforma magisterial, tanto desde el Consejo Nacional de Educación como del propio ministerio. Entonces, es por ahí por donde vamos a entrar a esta presentación, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que yo quiero resaltar es que la ley de reforma magisterial no nace ni el 2012 y ni siquiera el 2002, que empezamos el proyecto educativo nacional 2021, ¿no es cierto? Hay un contexto previo en América Latina que viene desde las reformas estas de los 90, el nuevo enfoque pedagógico y la entrada a la educación de la que es la medición, ¿no es cierto? Cuando sabemos no solamente que estamos mal, sino cuán mal estamos. Y aparece la idea de la responsabilidad
y de la capacidad de las docentes respecto a lo que está pasando en la educación, ¿no? Entonces las preguntas de cuán responsables son los docentes de los resultados educativos, o cuántas o qué capacidades están teniendo para hacerse cargo no solo de la educación en general, sino del nuevo enfoque pedagógico, entran en la discusión de múltiples maneras, desde las más amables hasta las más confrontacionales y desagradables, ¿no es cierto? Recordemos quizás que el primer encuentro entre el magisterio a través del sindicato, esta vez, y el Ministerio de Educación, es precisamente en la entrada del gobierno de Toledo, donde hay un clinch muy fuerte en la gestión de Nicolás Lynch, precisamente, con el esfuerzo de una primera, de la aplicación de una primera evaluación, parece que para contratos, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas que empiezan a aparecer y que van configurando hipótesis diversas en el país, en América Latina, tienen que ver con qué significa la docencia y cuánto la debemos profesionalizar y eventualmente sacar de esta lógica más vocacional del docente, más afectiva, y volverla más profesional. Y luego, cuán responsable de los resultados es, ¿no es cierto? Y en esta lógica de mirar la relación entre docentes y resultados de aprendizajes en las estudiantes, hay como dos líneas de pensamiento y de trabajo, una que estigmatiza y que convierte al docente en esa imagen de el ineficiente y el responsable de que los chicos, las chicas no aprendan, y otras corrientes más matizadas en las que se trabaja así la situación de las capacidades, la situación laboral docente, como el conjunto de elementos contextuales que van jugando en el aprendizaje. Ahí se van yendo y viniendo discusiones, algunas entran al sector público, otras no, otras llegan a la escena pública, otras se quedan en los círculos académicos, ¿no es cierto? En todo caso, parece que estuviera en juego, en un segundo momento, cuál es la relación que debe haber entre los derechos de los estudiantes a recibir una educación de calidad pertinente y el derecho de los docentes a tener unas ciertas condiciones laborales. Entonces, el encuentro y desencuentro de derechos va a ser una parte implícita de la discusión, y cómo vamos a lograr un cierto equilibrio, conversación, o ir matizando esta relación entre los derechos de los docentes y los derechos de los estudiantes. Va a ser parte de los problemas que nos vamos a plantear cuando ya desde la época de Lynch aparece esta comisión sobre docencia que termina en el libro Nueva Docencia en el Perú, de autoría de José Rivero, y las discusiones que para ver qué norma o qué marco legal debería trabajarse para la docencia en el debate del Proyecto Educativo Nacional en el Consejo Nacional de Educación del 2002 al 2008, y luego lo que sería la Ley de Carrera Pública Magisterial, que luego sería la Ley de Reforma Magisterial. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Una ley magisterial o necesitamos una política docente? Ahí también hemos ido yendo y viniendo en el debate, y en función de las posibilidades, las coyunturas o las vocaciones de los responsables de la política pública, hemos ido caminando a cosas más prácticas en la lógica normativa, o hacia lógicas más integrales, tratando de mirar la política de docencia en general, ¿no es cierto? Cierto es que nunca se pudo desprender totalmente una de la otra, pero en la vida práctica suelen haber priorizaciones. Un segundo campo de disquisiciones, de trabajo y discusiones era, en consecuencia, ¿no es cierto?, cuánto deberíamos trabajar la problemática docente desde el punto de vista de relaciones laborales, o cuánto deberíamos trabajarlo desde el punto de vista de desarrollo docente.
Si era un problema de relaciones laborales, lo que tendríamos que poner eran normas de cómo se ingresa, cómo se egresa, cómo se estimula, cómo se despide, cómo se sanciona, y esperar que de ahí se pudiera favorecer un mejor desempeño de las docentes en el magisterio o en su trabajo en las aulas. Desde la lógica de mirar el desarrollo docente, aparecerían también como dos tendencias importantes. El desarrollo docente profesional, el que maneja una disciplina, un conjunto de herramientas y la opera en su centro de trabajo, o el docente de manera más integral, pensando que no solamente es un profesional, sino una persona que pone en juego mucho de sí mismo en el vínculo que va a establecer con sus estudiantes en el momento de hacer las clases, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas ahí es qué equilibrios, qué prioridades, qué tendencias vamos a irle dando a estas visiones de lo que podría ser la política docente en el país. En ese marco es que entramos a la construcción de la ley, ¿no? Había, de todas maneras, una fuerte tendencia que la legislación que teníamos para normar el trabajo docente no estaba siendo la que se necesitaba y que había que hacer una nueva ley que asumiera algunas de estas preocupaciones acerca de cuán responsables o no eran los docentes de los resultados educativos o cuánto debíamos estimular o buscar que mejores capacidades y un mejor despliegue de voluntades fuera parte de la vida docente en las aulas, ¿no es cierto? En esa lógica, la ley tenía que preguntarse, o el hacer la ley tenía que preguntarse qué tipo de ley queríamos. Si queríamos una ley simplemente ordenadora, prescriptiva, que dijera, digamos, estos son los derechos, estas son las sanciones, estas son las obligaciones, desde aquí vas hasta aquí no vas, etcétera, o hacer de la ley un escenario o una herramienta de estímulo al desarrollo profesional y o personal de los y las docentes en el Perú, ¿no es cierto? En esta lógica, o en ambas, debería haber en la primera una lógica de disuasión para que hagas un mejor desempeño, y en la segunda tenía que haber una lógica de generar convicciones, de generar movilización, ¿no es cierto?, para lograr que las docentes no solo se sientan obligados sino se sientan motivados a hacer bien y hacer mejor lo que hacían en las aulas, y a la vez ser buenos docentes, buenas personas, mejores docentes, mejores personas, ¿no es cierto? Entonces, a la hora de plantearnos la ley, nos vamos a ver cómo equilibrar, qué pesos van a tener o cómo vamos a formular el conjunto de condiciones laborales para los y las docentes o el conjunto de oportunidades de mejora, ¿no es cierto? Y en estos elementos juegan algunas variables o ideas que van luego a hacerse realidad en las fórmulas legales, ¿no es cierto? Uno es el salario docente. No solamente el monto del salario, que si bien no tiene que ser en estricto parte de la ley, sino cómo se iba a administrar el salario docente, ¿no es cierto? Cierto es que tuvimos que tomar la decisión si el monto del salario estaba dentro de la ley o no estaba dentro de la ley. Entonces apareció esta idea de un piso salarial que luego tendría que ir creciendo conforme la carrera o la docente iba avanzando, pero... 5 minutos. Gracias. Pero la idea de que el piso salarial no estuviera en la ley, sino fuera parte de una norma de menor rango, que pudiera hacerla flexible de moverla sin necesidad de movilizar el Congreso. El otro elemento era la carrera propiamente dicha. Cuán plana o cuán extendida debía ser la carrera, ¿no es cierto? Cuántas diferencias salariales, cuántas diferencias de opciones deberían haber.
Hay tendencias que dicen que la carrera debe ser lo más plana posible para que todos los docentes alcancen el máximo de salario posible lo más pronto posible. Hay otras que dicen que no, que la carrera debe ser más larga para que las docentes puedan tener siempre estímulos de seguir mejorando conforme la carrera les iba planteando la oportunidad de mejorar. ¿Mejorar qué? Su salario, mejorar qué, sus condiciones de trabajo o las oportunidades. Otro tema dentro de la lógica de la ley era la formación docente, ¿no? El Estado se siente, y creo que es responsable, de la situación actual de la formación docente, tanto por lo que pasa en el nivel inicial como lo que va pasando en el nivel de la formación en servicio. Entonces, en ese sentido, la formación pasa a ser parte de la ley, aunque por ahora viene siendo una de las partes descuidadas también de la ley. Y el otro elemento es, en lógica de oportunidades de mejora, cuánto prestigio podría darle los instrumentos que hay dentro de la ley al docente, a la docente, y en eso en la lógica más subjetiva y simbólica de la revaloración docente, ¿no es cierto? Entonces, en esta lógica entra también la discusión acerca de qué es lo que hay que valorar en la carrera. La experiencia, ¿cómo sentimos la experiencia? El número de años que tengo, que es lo que venía de la vieja ley, o la experiencia de mi propio desempeño, de mi bien hacer o de los resultados educativos, en este caso muy plantados con las evaluaciones censales. Entonces la idea de desempeño también es una idea que entra en discusión. ¿Qué es el desempeño? ¿Es un bien hacer o son los resultados? ¿No? Había gente que decía, un buen maestro es si tiene buenas calificaciones a los chicos y un mal maestro si no los tiene. Entonces ahí entra otra lógica de este debate que creo que hoy día tiene que retomarse porque la idea de desempeño, de bien hacer y de resultados en tiempos de pandemia y en tiempos de educación remota se rehace de muchas maneras. Y al lado de todo esto, un conjunto de elementos que tenían que ir acompañando. Por ejemplo, qué otros elementos podían diferenciar las escalas docentes, además de simplemente el bien hacer o las experiencias que pudieran ir trabajando o las capacitaciones que pudieran ir teniendo. Uno fue la responsabilidad. Responsabilidades, por ejemplo, de investigación, responsabilidades de gestión, o responsabilidades de capacitación que pudieran asumir las docentes. El otro elemento crítico era la dificultad. ¿Cuáles son los escenarios en donde el trabajo docente tiene grados de dificultad diferentes? Entonces había como dos elementos críticos aquí. Uno, los que provienen del contexto, educación rural, de frontera, BRAE, y otros que vienen del desafío pedagógico, ¿no es cierto? Escuelas multigrado, unidocentes, educación especial, educación intercultural bilingüe. Entonces, estos elementos tenían que entrar en juego para lo que fuera tanto el salario, la carrera, la formación y los elementos que pudieran darle más prestigio a la docente y, por supuesto, a la carrera en la lógica social también, ¿no? Y lo último que quisiera decir fue el tema de la evaluación. La evaluación estuvo siempre desde el principio, hay que evaluar a los docentes, hay que evaluar a los docentes, pero siempre también estuvo implícita la pregunta de ¿para qué evaluamos? Uno, desde la lógica más de gestión, para ingreso, para permanencia, para ascenso. Lo que fue realmente conflictivo fue lo de permanencia, porque claramente tenía la consecuencia de que se podía perder el puesto de trabajo. Lo de ascenso parcialmente, porque en estos casos lo que entraba en la discusión es qué vamos a evaluar y cómo vamos a evaluar. Y en este caso se planteaba un escenario de desconfianza profunda del magisterio respecto al sistema y del sistema y la sociedad respecto al magisterio. Entonces, sobre este tema se sigue todavía generando construcciones y nos lleva otra vez a la discusión de entonces
qué es el desempeño docente, ¿no es cierto? Sobre qué vamos a evaluarla, qué es el bien hacer del docente y cuál es el resultado que se puede esperar o que se puede imputar a la acción docente. Y en esto, en el país avanzamos en una discusión que nos llevó a lo que se llama el marco de buen desempeño docente, que genera un marco de Patricia, disculpa. parámetros para, para trabajar esta evaluación que busca reconstruir confianza en los sistemas de gestión del Estado. Gracias. Gracias, Patricia. Disculpa. Ahora tenemos la participación de Fanny Muñoz, con la ponencia Educación, Agencia y Libertad para las Mujeres en la República. Una promesa por cumplir. Sí. Bueno, gracias a todas, a todos y a todos los que están escuchando. Ya no puse una promesa pendiente, revisé mi título. Bueno, para la reflexión y debate de esta mesa, una de las preguntas que me hice para plantear la discusión, y ha sido curioso porque ha sido una pregunta similar en algunos de nosotros, especialmente entre María y Ricardo, es cuál ha sido el avance y el logro que han alcanzado, pero en este caso me he preguntado por las mujeres a lo largo de esta historia republicana en su lucha por la igualdad, a partir de la importancia que ellas le asignaron a la educación. Y en el intento de responder a esta pregunta es que planteo una revisión, al igual que Ricardo, estamos en la misma ruta, de una larga historia, ¿no? De estos 200 años, con 4 periodos gruesos, donde hay coincidencias con la definición de momentos que ha hecho él, salvo la primera, que para mí lo leo en clave mujeres, la visibilización de las mujeres en la esfera pública, con las mujeres ilustradas hasta 1910, por poner un ejemplo, y el último siglo 90 y siglo XXI. Entonces, lo que me he preguntado, porque también era muy grueso, era cuáles son las continuidades en las mujeres en su búsqueda de atención a las demandas y a la reivindicación de su derecho a la igualdad. Y aquí me han venido, cuando trabajaba, estas 2 escenas. Uno, la escena de Cangallo. El año pasado, con los estudiantes de trabajo de campo, hicimos una encuesta para ver un diagnóstico en Cangallo, en Ayacucho, a 189 estudiantes, y ellos preguntaban sobre el tema de violencia y embarazo adolescente. Un 50% de estudiantes de ambos sexos, de tercero a quinto de secundaria, de 4 escuelas ubicadas en Cangallo, en Ayacucho, reconocen abiertamente que en la actualidad se sigue discriminando a las mujeres en la escuela. Asimismo, el 65,1% del alumnado encuestado encontró alguna justificación para que su padre golpee a su madre, y entre las justificaciones que señalaron, que estaba bien porque la madre había descuidado a los hijos, que ella le había respondido de mala manera al padre. Entonces, en estas circunstancias en las que los estudiantes y encuestados legitiman el uso de la violencia hacia sus madres, es cuando hombres y mujeres cumplen este rol, ¿no? Que para ellos es que la madre no cumplió el rol, evidenciando la funcionalidad de la violencia como mecanismo de control y reafirmación de estos roles tradicionales de género en las mujeres que no se circunscriben al espacio de la domesticidad. Tema que ya en los resultados de la encuesta nacional en Ares 2019 se acercó a los altos niveles de tolerancia de la violencia. Y el año 2019, la otra escena, ya María me ha evitado de contarla toda, porque también propongo una imagen positiva de los años de la educación. O sea, la educación en el Perú ha alcanzado niveles de universalización, hubo crecimiento económico, el incremento del 3,5% del presupuesto de la educación, lo que nunca se dio. Pero, como ha señalado María y también Martín y Ricardo, ha tenido su correlato negativo en términos de la inequidad, la marginación. Y a ello ya añadiré en esta otra fotografía que queda pendiente por mejorar la secundaria y atender los problemas con las poblaciones rurales e indígenas, como evidencian las cifras de embarazo adolescente. El Perú tiene la larga crecimiento, todavía mantención de embarazo de 13,4%, que afecta a las adolescentes de 15 a 19 años. Y en Loreto la cifra alcanza el 30%. Adolescentes que no han salido de la educación y quedando embarazadas. Estas 2 escenas nos permiten constatar que en el Perú de hoy, la promesa de esta igualdad hecha al inicio, como ha recordado María, en la Constitución de 1823, pero que fue ambigua, María, porque esto no se dio para el caso de las mujeres,
si fue consolidando recién en el siglo XX o el XXI, como fue la década de los 90, ¿no? Con la igualdad, la equidad. A puertas del Bicentenario, entonces esta mirada en retrospectiva me permite ver una línea de continuidad marcada por esta desigualdad, en donde observar lo ocurrido con la educación de las mujeres ofrece una mirada privilegiada para visibilizar este campo de lucha de ellas y en las cuales podemos identificar cómo se han configurado las relaciones entre un Estado que asume una posición hegemónica en el campo educativo, orientado a sus intervenciones de acuerdo a estos grupos de poder en el gobierno, y las mujeres y sus diversas formas de resistencia y también de subordinación a esta dominación masculina expresada por el Estado. Si bien por efecto de esta interrelación se han plasmado medidas de acción y políticas públicas educativas encaminadas a la igualdad, todavía la agenda por la igualdad es una promesa en estos 200 años. Las mujeres considero que seguimos siendo lo otro que señaló Beauvoir en su famoso y fundante libro de estudios de género de El segundo sexo. En la relación que se ha establecido entre las mujeres y la educación a lo largo de nuestra historia republicana, hemos sido, y cito a Rita Segato, cito, plegándonos a las estrategias y metas de los feminismos y también diría las estrategias de las cooperaciones del norte que nos llevan a colocar a todas las fichas del juego sin excepción al campo estatal, sin que esto nos haya llevado muy lejos en la dirección de nuestras propuestas y reivindicaciones, dejándonos arrinconar o negociando bajo una estructura binaria de la esfera pública o de la esfera pública y esfera privada que deja a las mujeres en este margen o en el residuo, como ella ya señaló. Considero, a manera de hipótesis, que esto ha sido una constante a lo largo de la historia y hace falta profundizar en esta dinámica para replantear una nueva relación con el Estado y lograr cambios hacia una verdadera igualdad. A través de esta gruesa periodización por la lucha por la igualdad, he identificado unos ejes a través de los cuales podemos constatar esta ubicación marginal, tanto individual como colectiva. Un aspecto a destacar es el papel protagónico que ha jugado el Estado en la educación, como lo han señalado las otras intervenciones, a lo largo de al menos estos 4 momentos históricos, y especialmente el 20, el siglo de la educación, que ha recordado Martín. Como señaló Gonzalo Portocarrero en su artículo en 1989 titulado Educación e Identidad Nacional de la propuesta etnocida al nacionalismo andino, a diferencia de lo que sucedió en Europa desde mediados del siglo XIX y hasta las 6 décadas del 20, el Estado, a través de la educación, creó una comunidad de ideas y de sentimientos para introducir un proyecto de educación occidental, homogenizadora, que buscaba la integración nacional en el contexto de un modelo de modernización que significaba la ruptura con lo indígena. Este proyecto, impulsado por el Estado, apoyó asimismo la consolidación del discurso de la colonial modernidad, que, como también señala Rita, quiebra el sistema de género precolonial y promueve este totalitarismo de la esfera pública, que al limitar a las mujeres en la esfera de la domesticidad, nos afecta en el poder político. Desde la creación del Estado-Nación, la educación ha servido como este dispositivo para la reafirmación de las diferencias socioculturales. Ahí María me preguntaría, en estas diferencias de marginación, también qué pasa con las mujeres dentro de estas diferencias y ahora de otras identidades, ¿no? De distintas identidades de género y de las desigualdades, así como de la hegemonía del sistema de género patriarcal. Lo podemos ver en los diferentes reglamentos de instrucción pública aprobados desde la temprana república, que establecían diferencias entre la educación de varones y mujeres. Hay solo uno en la temprana república que dice no hay diferencias, pero el resto señala diferencias. Como señala Espinosa, en el reglamento de 1876, promovido en el marco del discurso republicano del gobierno civilista de Pardo, se prescribía oficios manuales para las mujeres como coser, bordar y tejer, en lugar del estudio de la Constitución y los códigos municipales que los hombres debían recibir bajo el modelo educativo que recogía la propuesta rusoniana que promovía la educación para las mujeres en la esfera de la domesticidad. Asimismo, se aprecia en la práctica adscriptiva la educación pública sostenida hasta 1968, por lo cual las mujeres, los pobres y los indígenas solo podían acceder a la educación primaria. Entre estas continuidades, vemos también que las mujeres se han relacionado como un Estado que simboliza esta dominación masculina desde una relación desigual y asimétrica. Y si bien existen momentos en la historia en los que se ha visibilizado su voz de manera pública, construyéndose como un sujeto político, la respuesta y resistencia de las mujeres en general, como ya señalé, ha sido desde el margen.
Por ejemplo, un caso paradigmático es el de las mujeres ilustradas del siglo XIX, que se desarrollan en los resquicios del sistema patriarcal. Y es interesante notar que su historia de incursión en la esfera pública no surge al principio desde la educación formal, sino a partir de la escritura, que, como señala Francesca De Negri, irrumpe con la primera generación de mujeres ilustradas, grupo social diferenciado que encontraron liberación a 3 siglos y medio de anonimato intelectual y transformaron la imagen del ángel del hogar, visibilizándose a partir de un sujeto discursivo que plantea un debate público sobre temas relevantes en la construcción de la nación, como la educación de la mujer para el mundo del trabajo, la educación de la figura de la mujer cortesana, la erradicación de la figura de la mujer cortesana, la necesidad de una nueva moral separada de la religión, así como la denuncia de la explotación del indígena y la violencia contra la mujer indígena en el caso de Clorinda Mato. El periodo comprendido es Fanny, entre... 5 minutos. Correcto, 1874 y 1908 es prolífico en cuanto a su participación en la prensa y por eso ellas también van a ser sancionadas, castigadas, expulsadas. Otro momento que vemos es el de la década de los 80, difíciles años marcados por el conflicto y grave crisis económica, cuyo pico fue la estanflación generada por el gobierno aprista de Alan García, en donde la cooperación internacional apoyó decididamente la consolidación de las ONG feministas y no feministas que acompañaron las vicisitudes de las mujeres de sectores populares y del campo a la ciudad. Como señala Maruja Barrick, estas ONG fueron creadas por feministas que antes militaban en partidos de izquierda, pero al constatar que sus demandas sobre temas relativos al cuerpo, la reproducción y la sexualidad no tenían prioridad en la agenda clasista de estos partidos, optaron por dejarlos. Estos temas se desarrollaron después desde otras instituciones en proyectos. Otra experiencia de participación que quiero señalar es que también vimos, y con eso quiero terminar para ya en la siguiente fase de los 5 minutos, redondear el final, es que también encontramos que las mujeres no participaron en el campo laboral en el siglo XX, como Elvira García y María Jesús Alvarado, que fue la primera mujer en levantar el feminismo en el Perú y reivindicar los derechos de ciudadanía, el voto, que se consigue después de más de 30 años, y también el feminismo y la ley del Código Civil. Estas propuestas fueron aplaudidas por un pequeño grupo, pero sin mayor visibilidad política. Los aportes de estas mujeres vienen siendo desempolvados en este último tiempo para darles el reconocimiento que se merecen. Esta identificación de continuidades, también encontramos el papel de la Iglesia Católica como un actor que ha tenido mucha injerencia en la disputa de los modelos y sentidos educativos y de la educación de las mujeres en particular, y que mantiene su oposición a una educación pública laica. La presencia de la Iglesia en la educación de las mujeres se remonta a los colegios de educandas. Las encontramos en distintos momentos y el periodo más importante es la participación de la Iglesia en las guías de educación sexual en 1996, que fueron sancionadas por ser elaboradas por feministas, ¿no? Cabe reconocer, y con eso permíteme, Inés, ¿no? Antes de llegar al siglo XX y inicios de las primeras décadas del XXI, cabe reconocer, no sé si cierta amargura, que también ha sido una constante el que las demandas de la igualdad de las mujeres hayan sido atendidas en procesos de negociación que se dieron a través de luchas muy largas y desgastantes, en los que las mujeres fuimos invisibilizadas y que al final fueron capitalizadas por el Estado como si hubiera sido el promotor principal, ubicando a las mujeres en un lugar de este margen. Por ejemplo, María Jesús Alvarado inició el voto y luego se da con Odría, pero aparece como que el Estado lo hubiera promulgado. Y nuevamente, y con eso cierro para luego finalizar, el gran desafío que tenemos en el siglo XX es el posicionamiento de género en las políticas públicas. En un contexto en el que el Estado se escribe estos convenios internacionales sobre el derecho universal a la educación y la igualdad de oportunidades en un marco de calidad y equidad, como ya han sido señaladas por otras ponencias, pero en educación el enfoque de género ha sido un proceso lento que se ha traducido en cambios curriculares y de contenido recién hasta el año 2016, en que se aprueba el Currículo Nacional de Educación Básica, documento de gestión pública educativa, que explicita esta construcción de género y que no va más allá de la binariedad, y también aborda la sexualidad, pero que vimos que ha generado un ambiente de tensión y un campo en disputa
polarizado que no solo se vive en el Perú, sino también a nivel mundial, por grupos fundamentalistas y también miembros de la Iglesia Católica, algunos grupos de la sociedad civil. Y quiero terminar señalando que este tema da lugar a, a lo que Martín también ha visto, al aparecer y surgimiento de movimientos de mujeres, colectivas de mujeres, que reconocen, que exigen sus derechos, que si bien estuvieron en las luchas feministas, otros colectivos han puesto este tema al debate, y ahí ya voy a dejar una pregunta que queda pendiente: ¿cómo vamos a hacer para lo que Ricardo planteó, este divorcio entre las expectativas de los estudiantes y la educación? Porque ya no solo se reivindica la igualdad de género para las mujeres, sino la aceptación de las diversidades. Y ahí es un gran desafío, y lo dejo, Inés. Muchas gracias, Fanny. Bueno, muchas gracias a todos, Ricardo, María, Patricia, Martín y Fanny, por sus ponencias. Ahora Diego ha concentrado las preguntas que han hecho los participantes, va a dar lectura y luego hacemos otra ronda con los ponentes para responderles. Gracias, Inés. Hemos recibido bastantes preguntas. Vamos a tratar de presentar las que engloben las temáticas más amplias, ¿no? La primera pregunta es para Ricardo. ¿Cuál ha sido el rol del magisterio en los proyectos nacionales mencionados? ¿El magisterio ha sido reproductor del tipo de formación ciudadana en cada etapa histórica señalada? ¿O por el contrario, más bien ha sido crítico? Para María, los conceptos de calidad educativa son semejantes en la escuela privada y pública. Cuando hablamos de mejoras, ¿incluimos a ambas? Otra vez para María. En el contexto actual en el que vivimos, ¿cuáles serían las acciones que tendrían que repensar las autoridades políticas y educativas para fortalecer la educación pública y disminuir las altas inequidades que han sido mencionadas en su investigación? Y las siguientes preguntas es para el panel. La segregación escolar ha aumentado dentro del sistema educativo peruano. ¿Qué riesgos podría representar esto para las políticas orientadas a la atención a la diversidad? ¿Cómo disminuiría desde el ejercicio docente? Otra pregunta: ¿qué opinan sobre las dificultades de operacionalización del proceso de descentralización del sistema educativo a miras del Bicentenario? Y por último, ¿qué papel tiene hoy la educación formal para la sociedad? ¿Qué aporta prolongar la escolaridad? Si no es la experiencia democratizadora y tiene pocos impactos en la formación ciudadana, ¿qué buscamos? ¿Por qué persevera la demanda? ¿Y qué podríamos esperar de los procesos educativos? Eso sería todo. Gracias, Diego. Entonces, tal vez podríamos empezar al revés. Primero Fanny, Patricia, Martín, María y Ricardo, ¿les parece? Tienen 5 minutos cada uno. ¿Puedo avisar faltando 1 minuto como para cerrar? ¿Sí? Bueno, Fanny, entonces tú podrías empezar. Pero, Diego, perdona, ¿podrías, discúlpame la molestia, ¿podrías darme las últimas preguntas? Porque varias eran para María y no Sí. las... A ver, ¿te leo las 2 últimas preguntas? Sí, por favor. ¿Qué opinan sobre las dificultades de operacionalización del proceso de descentralización del sistema educativo con miras al Bicentenario? Y la última: ¿qué papel tiene hoy la educación formal para la sociedad? ¿Qué aporta prolongar la escolaridad? Si no es la experiencia democratizadora y tiene pocos impactos en la formación ciudadana, ¿qué buscamos? ¿Por qué persevera la demanda? ¿Y qué podríamos esperar de los procesos educativos? Bueno, comenzaré, bueno, ya hace tiempo trabajaba el tema de descentralización. Creo que en los últimos 3 años le he seguido la pista, pero no da tan detenida. Pero creo que del cara a no solo al Bicentenario, sino también de cara a todo lo que es esta sociedad peruana y mundial post-COVID, va a tener que enfrentar muchos retos. ¿Por qué? Porque en el Perú teníamos 8 experiencias de descentralización y esta ha sido la más prolongada del 2001. Pero justo en el contexto del COVID hemos visto que hay pocos avances, ¿no? Y en educación también, los proyectos educativos regionales que se hicieron siguiendo la pauta del proyecto educativo nacional, si bien sirvieron para posicionar la agenda, para trabajar, no tuvieron su correlato en términos de
cómo se manejan los presupuestos, aunque yo diría como para seguir en la ruta de Martín y de María, los vasos no están vacíos totales, ¿no? Entonces, sí apostaría por seguir con la descentralización, porque no es posible concentrar en la descentralización política del país para solucionar los problemas de un país tan complejo, tan heterogéneo. Pero creo que se tiene que trabajar de manera distinta, con distintos departamentos, porque existe una falacia de gobiernos regionales, pero no hay regiones como se concibió, sino departamentos y presidentes regionales, pero sobre todo en procesos de planificación y de recoger información concertada, porque todos tenemos comisiones multisectoriales, incluso hasta hablar de violencia, cómo se ejerció el plan de violencia con indicadores específicos a nivel de todos los sectores, y no ha funcionado. Entonces, yo creo que, y por eso que también son grandes fracasos, por ejemplo, ahora en educación, para saber cuál es la violencia que están soportando en las escuelas los estudiantes, más allá de que ya no hay una escuela presencial ahora. O sea, la data que se recoge no es una data clara y que una pueda servir para las políticas. Entonces, yo diría que uno, sí se apuesta, pero dos, revisar lo que se ha hecho, y tres, esta heterogeneidad y comenzar con lo que sí se puede, sobre todo en educación, que tenemos varias cosas que realizar en este contexto. Eso lo primero. Y lo segundo, para que no se me vaya el tiempo, es la educación formal. No sé, a la persona que ha preguntado eso, yo creo que lo dijeron las tres personas y también Patricia, ¿no? Hay en este momento un desencuentro de la educación. Y lo que señaló con las citas, Martín habló de esta jerarquía, ¿no? Esta necesidad de reconocimiento y los testimonios que nos dio de los jóvenes, qué expectativas tenían que eran diferentes. Y yo diría, las jóvenes, ¿no? Todo el tema de violencia, si bien es atendido por el Estado, y ahí sí felicito a los movimientos de las distintas colectivas feministas, se posiciona incluso en las universidades, se posiciona porque son ellas que ya en la agenda feminista dijo el derecho a mi cuerpo, el derecho al aborto, pero la violencia ha estallado, se ha visibilizado, porque a la paz que se ha incrementado en este desarrollo capitalista tardío, que tendríamos que preguntarnos qué pasa, por otro lado, desde el Estado se ha tenido que responder a esta demanda, pero si uno lee la política nacional de género, donde están los indicadores, diríamos, y toda la comisión que se ha formado para poder aplicar e implementar este Plan Nacional de Violencia, ahora con la pandemia nos ha explotado porque hay mucha más violencia, más de 400 violaciones a niñas y niños, 35 feminicidios, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a actuar? ¿Y cuáles son estas expectativas que tienen ahora estos jóvenes y estas jóvenes? Las expectativas van por esta ciudadanía plena, pero como dijo Ricardo, una ciudadanía que reconozca al otro en la igualdad de sus sujetos, y también las mujeres, pero ya no solo las mujeres. Estamos hablando de un mundo que cambió. No es un mundo de binariedad, es un mundo que tiene que dar cuenta de la diversidad. Y ahí es donde la escuela, sí, el currículo lo puede decir, lo dijo, pero vieron todo el campo de disputa que se armó, y esto también parte de ver que está también entre los docentes. Si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos docentes entenderían lo que es el enfoque género? Entonces hay mucho para recorrer, y sí, tiene mucho que aportar esta escuela formal, aun cuando veamos que hay lados de inequidades, desigualdades. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Patricia. Tu micrófono. Eso. En eso estaba, gracias. ¿Cuánto afecta la segregación escolar y pone en riesgo la atención a la diversidad? Todo, ¿no es cierto? La segregación escolar, si hay algo que pone en riesgo, es la posibilidad de atender la diversidad en sus múltiples manifestaciones. Y si ligamos a eso docencia, como se plantea en la pregunta, es todavía más complicado, porque vamos a tener entonces docentes enseñando a los niños solamente más pobres, cuyas posibilidades de resultados educativos están fuertemente mediadas por su condición socioeconómica. Entonces su sentimiento de frustración o eventualmente su convicción de que los niños pobres no aprenden va a ser fatal. Va a ser fatal para el sistema educativo en general y para la propia autoestima profesional o la docente. Y la otra cosa es que si seguimos con el sistema educativo así tan segmentado,
lo que va a pasar es que los profes que están trabajando en los lugares donde hay mayores dificultades, rurales, CIB, urbanas muy pobres, los profes no van a querer ir a trabajar ahí. Entonces, eso también afecta digamos, en un círculo vicioso la posibilidad de que los chicos y chicas que están en peores condiciones de vulnerabilidad puedan tener la mejor educación posible, porque ahí es donde necesitaríamos a los mejores profes del sistema. Sin embargo, claramente, nadie quiere trabajar donde tiene menos posibilidades de tener éxito, ¿no es cierto? Entonces ahí hay muchos círculos, cadenas y situaciones que romper. Y lo que sí hay que plantearse en serio, es en qué está consistiendo la segmentación social o educativa, y en eso María está avanzando. Hay otros estudios como lo de Sonia Carrillo también. Comprenderlos bien para saber cuál es la ruta no sé si de retorno, de reconstrucción o de reinvención del sistema escolar que permita romper eso, ¿no es cierto? Sabiendo además que lamentablemente la distribución socioeconómica también tiene territorio, ¿no es cierto? Está territorializada. Entonces con eso hay que trabajar pero muy duro, ¿no es cierto? La pregunta acerca de qué aporta la educación formal a la sociedad, no sé si tomarla en serio o aterrarme totalmente, porque es una pregunta de fondo en el sentido de preguntarnos entonces qué tipo de educación estamos haciendo para qué tipo de sociedad. Entonces es como la primera pregunta que se hacen los planificadores o quienes van pensando educación a mediano y largo plazo. Y creo que eso es una cosa que estamos pues construyendo y que está en debate. Uno de los debates es que si la educación, como debiera ser, aporta a la ciudadanía plena, que es lo que dice el Proyecto Educativo Nacional 2036, entonces tenemos que repensarla de muchísimas maneras, ¿no? Y la otra pregunta de cuánto aporta prolongar la escolaridad, le aporta más al estudiante, ¿no? Que termine primero de madurar cosas, que termine bien su proceso de formación escolar para enfrentarse a lo que le viene en la vida después, lo que haya decidido, trabajar, entrar a la educación terciaria, etc. Una constatación cada vez más frecuente en las universidades es que los chicos están muy chicos y están tomando elecciones de vida muy, muy chicos. Entonces decidir si voy a ser abogado, ingeniero, sociólogo, antropólogo o maestro a los 16 o 17 termina siendo una elección prematura. Cosa en la que ayuda la estructura de algunas universidades cuyos estudios generales retrasa un par de años más este trabajo. No olvidemos que son muchos los sistemas educativos que tienen un año más en la alta secundaria, ¿no? Que es lo que podría haber sido el proyecto de bachillerato de hace varios años, por ejemplo, ¿no? Y sobre descentralización, yo creo en la descentralización, me gusta la descentralización, pero creo que está en remisión. Digamos, en realidad, la descentralización creo que ha sido de facto desmontada de muchísimas maneras. Y si queremos hacer una apuesta de verdad por descentralización, tenemos que plantearnos desde los gobiernos subnacionales, pero también desde el gobierno nacional, cuál es la ruta. Y la ruta tiene que ver con generar capacidades. No transferir presupuestos o competencias porque no hay capacidades locales o regionales, eso es una falacia. Las competencias se desarrollan y si hay alguien que no debería dudar de eso es el Ministerio de Educación, pues, ¿no es cierto? El Ministerio de Educación tiene en su core, ¿no es cierto?, el desarrollar capacidades y competencias. Entonces, un minuto, Patricia. Ponernos en serio en la agenda, se desmontó, por ejemplo, todo un trabajo de fortalecimiento de unidades de gestión educativa local, de direcciones regionales, de responsabilidades regionales políticas, no solamente técnicas u operativas de gestión, para poder hacer realidad la descentralización, ¿no? Entonces, ahí son debates políticos que ahorita no estamos trabajando mucho. Será bueno retomarlos con el proceso de difusión que está teniendo el proyecto educativo nacional y de cara también a lo que viene
esperemos, en algún tipo de debate en la campaña electoral para el próximo año, ¿no? Cierto es que la pandemia nos pone ante la necesidad, y con esto termino con una idea respecto a la docencia, de qué tipo de pedagogía, qué tipo de vínculo y qué tipo de organización administrativa puede y debe tener la educación, no solo ya para sostenerse durante la pandemia o en el proceso de, digamos, recuperación de la normalidad, sino si queremos de verdad una nueva normalidad, y si esa nueva normalidad va a ser algún tipo de inercia de lo que quede de este periodo de pandemia, o va a ser algún tipo de propósito que como país querramos construir y llevar adelante, ¿no? Entonces, depende de qué tipo de decisiones estemos tomando en las instancias académicas y políticas respecto a este proceso de intensos aprendizajes, desafíos, encuentros, desencuentros y de profundización de la desigualdad y la segmentación social, sabiendo que el escenario que se viene es de mayor pobreza, de menores recursos y políticamente de pronósticos absolutamente reservados. Gracias. Gracias, Patricia. Martín, tendría 5 minutos, te aviso faltando 1. Ok, ya. Yo voy a contestar las preguntas, sobre la educación, la más global, ¿no? Esta de, bueno, ¿por qué prolongar los estudios? La pregunta venía incluso con comentario incluido, ¿no? En el sentido de que no tendría un papel democratizador, algo así, ¿no? Bueno, entonces, primero esa pregunta y luego la de la segregación, que tengo un comentario muy puntual, ¿no? Pero María seguro va a ampliar ahí. Bueno, sobre la educación yo creo que esa pregunta habría que plantearla en 2 niveles, ¿no? ¿Qué importancia tiene para las personas? Y por otro para la sociedad. Y dependiendo de cada nivel, uno puede encontrar razones o explicaciones de por qué habría que continuar con estos estudios, ¿no? Bueno, para las personas, bueno, ya hay teorías sobre eso, pero la expectativa es, ¿no?, una cierta capacitación que permita poder insertarse en ciertos puestos de trabajo, en la estructura ocupacional, ¿no?, digamos como expectativa general. Ahora, los datos muestran que un grueso de la población económicamente activa se mueve en un mundo más bien informal, donde precisamente las capacitaciones o las habilidades requeridas no son necesariamente las más específicas o altas. Por otro lado, no siempre los retornos económicos son los que se esperarían, ¿no? Repito, en términos de estas habilidades que uno aprendería. Y por último, los estudios muestran que las habilidades que se aprenden y que se necesitan para ciertos trabajos no se aprenden en la educación, ni siquiera en la educación superior, sino se aprenden en el trabajo, ¿no? Entonces, es una primera posibilidad. Entonces, dichos esos, o planteados esos peros, la otra explicación es este valor de credencial, ¿no? Que en un país como el nuestro claramente tiene un sitio esta explicación. Es decir, para la gente que sabe que de repente ese título realmente no se traduce en que ha aprendido, pero tiene algún valor simbólico, es la universidad, es parte del imaginario, y entonces decide continuar estudios, por ejemplo, de educación superior. Incluso si es técnica, igual también, pero es una credencial, ¿no? ¿Cuánto pesa esa credencial? Si marca una diferencia, ese es otro tema. En muchos casos no, en otras situaciones sí, pero claramente esta idea del valor simbólico de credencial está presente, sobre todo en un país como el Perú, donde justamente lo que uno aprende no necesariamente es lo que se pide en la estructura ocupacional o que va a poder finalmente ponerlo en acción, ¿no? Hay también sobrecalificación, etc. Pero lo otro que me parece clave, y eso fue lo que traté el tema de mi presentación, fue este tema de, comillas, empoderamiento, ¿no? Que podemos discutirlo, que podemos estar en desacuerdo dada la heterogeneidad, pero algún nivel de empoderamiento yo creo que la educación ha contribuido con todos sus más y sus menos en el siglo XX y con lo que tenemos en curso del XXI, ha contribuido en algo a expandir ciertos horizontes, ciertas ideas críticas, y eso creo que tenemos que preservarlo, que hay que mejorarlo, por supuesto, y las voces que yo planteaba creo que se inscriben dentro de ese papel. Y por supuesto, ¿no?, la educación también reproduce jerarquías, algo de lo que también hablé o aparece en los testimonios, pero bueno, en esa tensión nos situamos, ¿no?, entre sujetos más críticos, en el sentido que lo planteé, y
continuar reproduciendo líneas jerarquizadoras a todo nivel, ¿no? Ahí no se salva nadie, no es el país el que funciona así, ¿no? Bueno, y para la sociedad, la importancia para la sociedad, ya no solamente en función de las personas, sino del conjunto del país, yo sí creo que más allá de que en términos económicos se ha demostrado que no hay una correlación directa ni fuerte entre mayor nivel educativo del país y crecimiento económico, menos desarrollo, estamos de acuerdo en eso, pero igual hace una diferencia tener una población más educada que ha pasado por la experiencia de la experiencia educativa que una sociedad en la cual la mayoría no ha pasado, claramente, y eso también hay que preservarlo y mejorarlo, ¿no? Y por último, con respecto al tema de la segregación, la pregunta... ¿Perdón? Un minuto. Ya. La pregunta venía también con un pedido de propuesta, ¿no? De repente María va a ampliarlo ahí, pero la pregunta decía, hay segregación educativa, ¿y cómo se podría hacer para solucionar eso, no? Y la cosa es sociológicamente muy clara, la segregación educativa es la consecuencia de la segregación residencial del país. Y en la capital y en las grandes ciudades hay una segregación residencial que se expresa educativamente cuando uno estudia. Entonces hay que atacar de raíz, en todo caso, la segregación residencial, pero eso no se puede hacer a voluntad, no es simplemente con un acto de buena fe uno la puede cambiar esa segregación residencial, es decir, dónde escoge la gente vivir y cómo se van formando bolsones de cierto tipo de perfil socioeconómico de personas. Entonces, es un tema ya más de fondo, ¿no? Aquí no tenemos lo que se da en otros lados, que se llama gentrificación, gentrification, ¿no? Que es que ciertos terrenos quedan, digamos, abandonados, entonces gente con recursos económicos los compra y se gentrifica esa zona, es decir, cambia socioeconómicamente de perfil y se vuelve algo mucho más heterogéneo, ¿no? Eso no es tan claro en el Perú, ¿no? Bueno, eso sería. Gracias, Martín. María, entonces, te aviso faltando un minuto. Gracias. Yo suscribo muchas de las cosas que mis colegas han mencionado, así que me concentro en algunas otras. Me preguntaban por el tema del concepto de calidad, y yo creo que ahí tenemos una deuda muy grande pendiente, digamos, porque creo que hemos terminado equiparando calidad con logros de aprendizaje medidos a partir de pruebas estandarizadas. Y eso no es calidad. Yo creo que en general en el Perú no hemos discutido lo suficiente qué cosa es una escuela de calidad. Creo que, digamos, entre las públicas y las escuelas públicas y las privadas, probablemente en las escuelas privadas hay mucho más heterogeneidad en cuanto a lo que se entiende por calidad. Tenemos las escuelas que funcionan como academias preuniversitarias hasta escuelas que tienen propuestas de formación más integral, ¿no? Pero yo creo que no hemos pensado suficientemente en qué cosa es la calidad entendida, por ejemplo, en términos de lo que hacen los docentes en el aula, de donde tenemos todavía un predominio de clases muy frontales, de estudiantes sentados mirando una pizarra, pero también donde tenemos escuelas donde hay un predominio de relaciones sumamente jerárquicas entre docentes y estudiantes, por ejemplo, donde el pensamiento crítico no es un elemento central, y todas esas cosas que deberían formar parte de lo que entendemos como calidad, ¿no? Entonces yo creo que nos hace falta un debate y un pensamiento más claro con respecto a qué cosa es lo que estamos entendiendo por calidad, que vaya más allá de los logros de aprendizaje en las pruebas, ¿no? ¿Qué hacer para mejorar la educación pública? Esa es una pregunta sumamente amplia, ¿no? Yo sí creo que hay algo muy importante, a ver, desde una perspectiva sociológica, perder a las clases medias, o sea, que la educación pública pierda a las clases medias es un problema serísimo. Y lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 años, o quizás un poco más, es que las clases medias han migrado de manera masiva hacia la educación privada, ¿no? Y también hay, digamos, familias de sectores populares que también han migrado hacia la educación privada de bajo costo. Creo que eso es un problema serísimo, y lo que sí en mis investigaciones he encontrado es que
muchas familias no han hecho esa migración por una convicción fundamental, digamos, de que la educación privada es necesariamente mejor o que no podrían estar en la educación pública, sino que sienten que la educación pública ha sido abandonada por el Estado y que en esa medida no es atractiva para ellos. Yo creo que hay también, digamos, temas que pasan por el financiamiento diferenciado a las escuelas, un financiamiento que tome en cuenta los retos adicionales que el contexto implica para el trabajo educativo, ¿no? No es lo mismo educar a los chicos que van a el colegio Alfonso Ugarte, que además es un colegio emblemático, que educar a chicos que van a una escuela pública en la zona de Huáscar, en San Juan del Lurigancho. Es completamente distinto. Entonces, cómo se piensa la escuela en relación al contexto es algo sumamente importante, y cómo se colocan los recursos en función de esas necesidades diferentes. Y yo creo que ahí también tenemos una deuda grande. Creo que hemos pensado mucho en la educación rural, en la educación bilingüe intercultural, digamos, en la particularidad de esas modalidades educativas, y no hemos pensado lo suficiente en las particularidades de la escuela urbana, ¿no? Que no es la misma en todas partes. Entonces, ¿cómo pensamos la escuela urbana? ¿Cómo pensamos el financiamiento público diferenciado, etcétera? Es una tarea importante, ¿no? Y yo creo que esa idea de cómo el contexto importa y cómo respondemos al contexto es algo clave, ¿no? Muchas veces tenemos esta idea de, ok, para que las escuelas funcionen, hay que poner a los mejores docentes en las escuelas que más lo necesitan, pero el mejor docente no es el mejor docente fuera de un contexto, ¿no? No es lo mismo ser docente en una escuela pública de una zona urbano marginal o de una zona rural alejada, que ser docente en una escuela que funciona en otro tipo de contexto, ¿no? Los retos son mayores, entonces, ¿cómo apoyamos a esos docentes para que trabajan en esos contextos, ¿no? Creo que ahí me quedo. Gracias, María, te corté. No, está bien. Ricardo, 5 minutos, te aviso un minuto antes. Gracias. Gracias Inés, y gracias a todos. He anotado tantas cosas que no sé cómo ordenarlas luego porque me han sido de mucha ayuda. Y agradezco muchísimo la pregunta porque acerca mis dos temas de interés, ¿no es cierto? El tema del magisterio y el tema de la relación entre la educación y la política. Y si el rol del magisterio durante todos estos años ha sido más reproductor que crítico, empiezo por la respuesta corta, y ha sido efectivamente mucho más reproductor que crítico, ¿no? Pero hay algunas razones de por qué. Primero, porque ya lo mencionó Fanny, quiero retomar la idea del hecho político, que además genera un espacio de disputa, ¿no? La educación y qué se enseña y cómo se enseña y cuándo se enseña es un espacio de disputa. Entre proyectos políticos distintos, entre actores distintos, y sobre todo cuando aparece una posibilidad, y es que el Estado empieza a ceder en su rol educador, digamos, en ser el que organiza la matriz social y cultural a la que todos nos adscribimos, ¿no? Cuando hay un resquicio, es capaz de volverse un boquerón, para citar a Luis Enrique López, ¿no? De resquicios a boquerones. Y hemos tenido ahora ejemplos muy contemporáneos, como los pudimos haber tenido antes, en el pasado, pero por ejemplo la discusión inicial de la iniciativa privada cuando se discute la ley universitaria, además de los intereses particulares, también tenía una posición ideológica muy fuerte, y era pelear el espacio de la regulación del servicio educativo, y por lo tanto no querían que el Estado sea el regulador, ¿no es cierto? Eso es un espacio de disputa, es un espacio político de disputa. El enfoque de género que mencionaba Fanny, en el momento en el que aparecen sujetos políticos y dicen esto no es lo que quiero que se enseñe, eso lo enseño yo, es un espacio de disputa.
o lo que pasa cada cierto tiempo con los textos escolares y el conflicto armado interno, ¿no es cierto? Y cuán neutrales son el Estado peruano respecto a lo que sucedió en la época del conflicto armado interno. Todo esto son solo algunos ejemplos de estas disputas en los que los maestros, y acá vuelvo al tema, han sido no solo poco constructores de estas ideas, sino más bien reactivos a estas ideas. Y a lo largo de la historia está claro, en la reforma de los 70 estuvieron ausentes y es por eso se le llama la reforma sin docentes, ¿no es cierto? Porque hubo un ejercicio académico, conceptual, mucho más importante que no incluyó a los docentes, o la idea de este docente aparecido en la reforma de los 90, que parece estar prescindiendo de su tradición social, política y cultural, ¿no es cierto? Como que se le despoja de estas ideas de sujeto social, político, cultural, para creer que es un técnico altamente especializado que tiene que desarrollar estas competencias a las que María hacía mención con esta falacia respecto a la categoría, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a esta situación de magisterio en estos espacios de disputa, se hace aún más urgente aquello que mencionó Fanny en su momento, y es preguntar a los docentes por la construcción de las políticas, pero no como un aspecto técnico, porque la tecnocratización de esa construcción también ha llevado a que el paso previo al diseño de política, que es una discusión política, de las políticas me refiero, tiene que tener también al docente como un actor, no solo que sepa cómo tengo que mejorar la didáctica o cuáles son las mejores metodologías de trabajo, sino cuál es este bagaje social, cultural con el que ingresa, ¿no? En general, solo para terminar, desde mi punto de vista, la educación ha sido en general siempre más reactiva que proactiva, ¿no es cierto? Ha respondido a estos grandes objetivos de proyectos antes que formar desde la propia educación alguna idea de proyecto. Pero esto se ha ido diluyendo. Al principio podía haberse estado mucho más claro, ¿no es cierto? Hay notables profesores de la República temprana que tratan a partir de sus procesos de enseñanza construir un proyecto de nación, pero esto se va diluyendo y mi propuesta provocadora es que uno de los hitos en donde esto sucede es a partir de la década de los años 50 del siglo pasado, en donde hubo un quiebre enorme en la educación, en la finalidad de la educación, en la perspectiva teleológica de la discusión, en la que se cambió el fin y entonces la educación empezó a preocuparse por los aprendizajes actuales y no por la formación del futuro adulto que construye sociedades. Y con este cambio, no solo nos concentramos y devinimos en esta simplificación de la calidad a la que hacía mención María, sino que creo que es el mejor ejemplo de cómo la formación ciudadana tiene que ser atendida con la complejidad que debe ser ahora atendida, porque la formación ciudadana no es para poder desarrollar un conjunto de competencias actuales. La formación ciudadana termina siendo los elementos principales en el futuro y es por eso que tienen que atravesar la educación básica y la educación superior, ¿no es cierto? Porque de lo contrario lo que vamos a hacer es seguir manteniendo estos regímenes diferenciados de ciudadanía. Alicia del Águila ya llamó la atención con una noción provocadora de ciudadanía corporativa a lo largo de la historia, pero lo cierto es que si no retomamos esta discusión respecto de los fines, probablemente la educación y por supuesto este magisterio en proceso de desarrollo profesional más consolidado, como decía Patti, probablemente vamos a tener serios problemas también más adelante porque la salida va a ser una salida bien de corto plazo y no en la idea de construcción de unos nuevos 200 años mejores que los que hemos tenido. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, llegando al final de nuestra mesa, agradecer mucho a los participantes y también a las ponencias de la mesa, ¿no? A Fanny, Ricardo, a María, a Patricia y a Martín. Creo que ha sido muy interesante, muy importante. Creo que, como decía Patricia, un poco asustador, porque las preguntas de fondo están ahí y los análisis muestran que hay
que repensar muchas cosas, ¿no? Considerando los puntos fuertes y lo que sí tenemos, como recuerda Martín, pero efectivamente toca volver sobre las preguntas fundamentales, ¿no? Porque hay mucho que no hemos logrado y que tenemos que repensar. Entonces, agradecer mucho la participación de todos y de todas, recordarles que este es un ciclo de mesas y tenemos otros espacios similares de debate semanal. Los días jueves, la próxima semana, es sobre memoria, Estado y imaginarios nacionales, que es la mesa 5 de nuestro ciclo de mesas. Entonces, con eso damos por terminada la mesa. Muchas gracias nuevamente, gracias a Narda y de la Comisión Bicentenario y más. Gracias. Que tengan muy buenas tardes y que sigamos con salud y con bien. Chao. Muchas gracias a todos y Muchas gracias. todas.